Hermanos, buenos días. Señor, continúe bendiciéndonos. Gracias al Señor por la adoración y por la alabanza que tenemos para esta mañana. Hemos estado atentos a lo que el Señor nos quiere dar como cumplimiento de sus promesas. Hemos estado trabajando esta semana un poco para seguir adelante todo lo que estamos planificando. Ayer estuvimos constituyendo la iglesia Luz Betel, en Sabana del Zorro, para la gloria de Dios. Ahora somos 19 iglesias bautistas en el Estado Morales. Estamos trabajando en 19 iglesias. Y quiero informarles a ustedes como iglesia que la gestión que tenemos como presidente de la Unión de Ministros, Unión de Pastores del Estado, el Señor nos ha dado muchas bendiciones y doy gracias al Señor por cómo me ha usado en ese ministerio. Cuando llegamos allí, solo de las 18 iglesias, solo 8 o 9 tenían sus pastores instalados y ordenados. Y eso lo hacemos con la organización regional. Mi iglesia, que es la primera iglesia bautista de Maturín, que es la iglesia de Jesucristo donde el Señor me puso para representar, pues aquí también tenemos que tener orden. Y damos gracias a Dios por todo lo que hemos estado trabajando y somos ejemplos, los jóvenes como organización auxiliar, las parejas como organización auxiliar, y el Señor está dando muchas bendiciones. Eso indica que hemos estado cubriendo lo que el Señor nos pide. Sin embargo, yo siento del Señor que falta mucho por hacer. Estamos terminando el año 2022 y ha sido un año de bendición y de victoria. Hasta hoy Dios ha estado de nuestro lado. Hasta hoy el Señor nos da de su fortaleza y de su apoyo. Pero también siento del Señor que el año 2023 será mejor que este. Siento que el Señor nos va a dar muchas bendiciones para el año 2023. Pero eso demanda que nosotros estemos trabajando y trabajando fuerte para la gloria de Dios. Trabajando en el sentido de lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y para ello nosotros tenemos que poner a la orden lo que el Señor nos ha dado. El Señor ha puesto en nosotros dones que nos da el Espíritu para los hijos de Dios. Y esos dones son para la edificación de la iglesia. Y a todos y cada uno de nosotros el Señor nos ha puesto talentos. Talentos para que sirvamos al Señor, para que nosotros podamos ser de mucha utilidad en la obra que Dios quiere. Y cuando hablamos de talentos y de dones, algunos creemos que es para beneficio propio. No, los dones que nos ha dado el Señor y los talentos que nos da el Señor es para beneficio y construcción de la iglesia. Para adoración a Dios, para alabanza a Dios, pero para edificar la iglesia. Cuando tenemos dones, no los ponemos al servicio de la obra para edificar a la iglesia, eso se va a degenerar en el tiempo. Y el Señor allí no da bendición, el Señor allí no genera bendición para el pueblo. Sin embargo, cuando la persona sabe que tiene un Señor, que tiene un Dios que es el que nos encarga, a ese Dios le vamos a entregar cuenta. Y sabemos que esta obra es de Él. Él nos ha colocado en funciones. Nosotros queremos darle al Señor lo que es de Él en el tiempo que es de Él. Y queremos hacer nuestro servicio de primicia en el mes de enero. Habíamos conversado para el 7, para el 15, y Evelyn me decía, si lo hacemos para enero, para el 30, de manera que podamos el 30 resumir y hacer nuestro servicio de primicia como el primer mes del año para darle la gloria a Dios y entregar la directiva para que el Señor nos coordine y nos dirija durante todo este tiempo que viene. Viene tiempo de pruebas, tiempo de dificultades, tiempo de aflicción, pero tenemos la bendición de tener a Dios. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Ya Él venció y nos ha dado la victoria. Cuando nosotros tenemos la confianza en el Señor, Él va delante de nosotros. ¿Y qué nos dice la palabra? Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema sobre lo que son los talentos. ¿Qué hacer con nuestros talentos? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me dio como talento? ¿Cómo usarlos? ¿Para qué me los da el Señor? Y en el libro de Mateo, en el capítulo 25, nosotros escuchamos o leemos la parábola de los talentos. Pero antes de la parábola de los talentos, el Señor enseña otra parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes.
El Señor habla allí de unas vírgenes que esperaban a su esposo, una espera al esposo para el matrimonio. Y estas vírgenes son las compañeras, son las damas de compañía para esperar al novio. Las que ayudan a la novia, las que van a hacer el cortejo para ese matrimonio. Y vemos que de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes, pero hubo 5 fatuas, 5 insensatas. Las prudentes se prepararon con sus vasijas cargadas de aceite, cargadas de combustible, de manera que cuando llegara el novio, para que venía de lejos, para el matrimonio, ellas tenían cómo alumbrar y cómo guiar, cómo hacer su trabajo. Pero hubo 5 que no equiparon sus vasijas, se descuidaron. Y luego que llegó el novio, que llegó el esposo, ellas piden a las otras y comenzaron a buscar. Y cada una de las que se había preparado dijo: tuviste tu tiempo, este es mi aceite para yo ministrar. Y esas 5 insensatas quedaron fuera de la fiesta. No pudieron decir: yo me preparé para lo que viene. Y hoy yo quiero que nosotros nos preparemos para lo que viene. Cuando Cristo venga en gloria, usted tiene que estar preparado para servir al Señor. No es que va a decir: dígale al pastor que venga y ore por mí para que me dejen entrar. O sea, ya pasó la entrada, como el caso de Noé. Después de cerrar la puerta del arca, ya no hubo más entrada al arca. Los que entraron al arca entraron para la bendición de la salvación. Y los que son prudentes y se equipan van a entrar al reino de los cielos para bendición, para galardonarse con lo que el Señor tiene preparado. Debo dar lectura en el libro de Marcos. Nosotros tenemos en el capítulo 25, a partir del verso 14 en adelante, hasta el 30, lo que es la parábola de los talentos. Sin embargo, como es una parábola, yo debo aclarar lo que es una parábola. Y como son los talentos, voy a aclarar lo que son talentos. En este caso, una parábola es una ilustración o un adorno literario, una figura literaria para explicar un hecho real. O sea, una parábola es una estrategia o es una técnica de enseñanza que el Señor Jesús utilizaba para ilustrar a los que no conocían con lo que ellos conocían, siendo hechos reales. Por ejemplo, la parábola del sembrador. El Señor dice que el sembrador sale a sembrar, dejó su semilla, y con esa parábola está diciendo que el que va a predicar debe llevar este evangelio, extenderlo, y unos van a resultar para bien y otros no van a gestionar. Otros van a ser comidos por los pájaros, otras semillas van a ser ahogadas en las piedras y en la maleza o en el monte. Pero el Señor está usando una parábola como adorno. Aquí la hace para ilustrar sobre talentos, cómo es la distribución de los talentos. Para nosotros hoy día manejamos los talentos como una cualidad que Dios nos da. Por ejemplo, ustedes ven a los chicos tocando la batería y dicen: tan jovencito y toco. El Señor le dio el talento a él como una cualidad para que él pueda tocar la batería. Ese talento a veces lo desarrollamos con estudio y con preparación. Tenemos que esforzarnos para alcanzar nuestros talentos. Hay talentos que tienen personas para pintar, para muchas cosas que el Señor ha dado. Y esos talentos, cuando se colocan al servicio de Dios y son solo para la gloria de Dios, el Espíritu Santo te da un don, te regala ese talento para que tú sirvas. Ahora, cuando el Señor hace la parábola de los talentos, se refiere a los talentos como una medida de peso. Vamos a leer lo que el Señor dijo en la parábola. En el verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. O sea, me voy porque la diáspora, porque la situación país, pero lo que tengo lo voy a entregar a mis trabajadores, a mis siervos. Y dice el verso 15: a uno dio 5 talentos. Yo primero decía 5 talentos, pero 5 como que no es nada. Pero cuando multiplicamos el 5 por los $400,000, para verlo en este tiempo, es bastante platica, digo yo. Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, multiplicó sus talentos en un 100%. Luego dice el verso 17: asimismo, el 16:
Para contextualizar, los 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Es decir, que el Señor le dio a unos 5 y a otros dio 2 talentos. Pero al que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Es decir, los llamó y a uno le dijo: aquí tienes 5 talentos. A otro le dijo: tú tienes 2 talentos. Y a este le doy 1 talento. Es probable que al que le dio 5 ya antes le había dado 2 y sabía que multiplicaba. Le fue dando de a poco. Y al que le dio 1 nunca le había dado. Pero ahora le dio 1 para probar cómo era su trabajo. Asimismo, ese que recibió 2 ganó 2 más. También multiplicó al 100%. Pero el que había recibido 1, dice el verso 18, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Alguien puede decir: es que le dio muy poco, por eso lo enterró. Si le está dando 1 talento entre 30 y 34 kilos del metal que en ese momento tiene valor, si le está dando por cada uno de esos talentos o ese talento 3,000 ciclos, alcanzaba para emprender, para desarrollarse, para comenzar a trabajar. Pero este prefirió ir y enterrar, esconder el dinero que su Señor le había dado. Y dice la palabra que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando viene este señor, viene a sacar las cuentas y les dice: ahora he regresado de viaje, yo entregué a ustedes un dinero, vamos a ver qué hicieron. Hay algo interesante aquí, y es que los que recibieron los talentos sabían que esos talentos no eran de ellos, que cuando viniera su señor tenían que entregar las cuentas. No se tomaron el dinero de los talentos, ni la multiplicación, sino lo que ganaron lo guardaron allí, y cuando vino el Señor le dijo: aquí tienes los talentos que me entregaste, yo multipliqué 5 por 5, el otro yo multipliqué 2 por 2, pero uno dijo: el mío yo lo enterré. ¿Por qué lo entierra? Dice que cuando él lo llama para arreglar las cuentas, en el verso 20 dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo que le entregó lo multiplicó y está recibiendo no solo el beneficio y el elogio del rey, sino que entra a disfrutar lo que él tiene, o el señor de la finca en este caso. Dice que llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el señor de la obra le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando multiplicamos y trabajamos, el Señor nos va a ir colocando cada día en mejores y más funciones. Por eso los que estamos ocupados son a los que buscan, pero los flojos no los toma nadie en cuenta, y lo vemos en nuestros trabajos seculares. Por ejemplo, yo que formé en escuelas y en liceos, en la parte educativa, cuando había profesores trabajadores y que intervenían y que apoyaban, a la dirección los llamaba: y tú vas a hacer esto, y vas a estar en esta comisión, y vas a ir allá, y vas a ir acá. Y a los que no intervenían en nada, sencillamente nunca los tomaban en cuenta. Pero después había algo como que a ellos sí los toman en cuenta y a mí no. Y la dirección decía: pero es que tú nunca haces nada. Y el que hacía y lo tomaban en cuenta decía: oye, yo que estoy cargado de trabajo, ¿me vas a dar más trabajo? Sí, y ya vamos a ver por qué le da más trabajo. Y es que el Señor, como eres responsable en lo poco, en lo mucho vas a tener. Cuando nosotros ni siquiera administramos nuestro dinero para darle al otro, para compartir, y creemos que es nuestro y lo enterramos en nuestros bolsillos, lo enterramos en nuestras vidas, el Señor dice: gástalo y ya vas a quedar limpio. Pero cuando multiplicas, el Señor te va a estar dando cada vez más, porque está multiplicando los talentos. Pero tener talentos para esconderlos, miren lo que pasa. Dice que llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, sabía cómo era el dueño de la obra, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vea el concepto que tenía.
yo sé que tú eres un hombre que produce, aunque no haya, tú sabes trabajar. Yo recuerdo una entrevista a Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos. Una periodista le decía, no, porque usted es un multimillonario, porque usted tiene mucho dinero, yo le quitaré el dinero a ver qué va a hacer. Y el presidente de los Estados Unidos le dice, vea, yo sé que tú eres periodista, te quitan ese micrófono y el título y tú no sabes hacer más nada, pero a mí me quitan la plata que tengo y me dejan libre y vuelvo a tener plata, porque yo lo que sé hacer es plata. Yo sé multiplicar mis talentos. El que sabe predicar el evangelio puede estar en la cárcel, pero él va a predicar el evangelio y él va a ganar almas para Cristo. El que sabe servir en la iglesia puede pasar lo que pase, pero le va a servir a Cristo. El que está en el lecho de muerte y es predicador, al otro que esté en la cama, te vas a morir. Acuérdate que Cristo viene. Ya yo estoy preparado y me voy con él hoy o mañana. Y aquel dice, ¿cómo estás contento? Porque yo tengo el gozo de mi Señor. Tú no, tú tienes que buscar del Señor. Este sabía que su Señor era un hombre exigente, que era de los que produce, y sintió miedo con lo que el Señor le dio. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Cuando supo que vino el Señor, sacó el talento, escarbó, aquí tienes tus reales. Y mire lo que le dice el Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. No solo malo, negligente. Tú eres un inútil, siervo que sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber mandado o haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo mío con los intereses. El Señor lo hubiese dejado, o Él lo deja en el banco, por lo menos los intereses le ganan. Y a veces nosotros estamos en la obra de Dios, no multiplicamos nuestro talento, escondemos y ni siquiera dejamos que otro trabaje. Somos tropiezos para que otro trabaje, para que el que está trabajando estamos nomás queriéndolo allá escondido, no hace esto, no hace aquello, estamos criticando, estamos hablando mal, estamos pregonando todo lo negativo, todo lo malo, y ojalá que les salga mal para que vean que a mí no me tomaron en cuenta. Pero es que tú entierras el talento. ¿Cómo tomarte en cuenta? Y el Señor le dice, tú has hecho mal. Si tú lo das a los banqueros, yo cobro interés. Y mire lo que dice el Señor en el verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo ¿a quién? Al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Porque ese sabe multiplicar. Ya no tenía 5, ya él le reconoce que no es 5. Que tiene 10, no dice que se los quitó, sino ahora el que tú no produjiste, a ti sí te lo quito y se lo doy al que tiene 10, ahora él tiene 11, pero cuando yo vuelva él va a tener 22 y tú no vas a tener nada igual, porque tú no produces. Se lo pudo dar también al que tenía 2, pero en este caso el Señor se lo da al que tiene 10 talentos, y el verso 29 dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Saben por qué ahora entonces no tienes y no vas a tener? Porque tú no produces. Tú estás pendiente de lo que hace el otro no más que para entorpecer el trabajo, para hacer las cosas fuera del ajuste que Dios quiere que tú hagas, para en desobediencia a tu Señor, tú comportarte como tú quieres y no como quiere tu Señor. Y el Señor te manda a trabajar, es como Él quiere. Más aún el castigo que da el Señor, dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No es solo quitarte el talento, sino apártenlo de mi vista, quítenlo de enfrente de mí, porque cuando un hombre es trabajador, cuando una mujer es trabajadora, y se presentan 2 y 3 flojos a molestar y a caminar, uno quiere desaparecer. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que en el trabajo, y yo, Dios, ¿qué hago con eso? A mí una vez, en un cargo que me dieron, el que era el superior a mí, llámese al gobernador del estado, yo dependía solo del gobernador del estado, me mandó una persona para que yo le ayudara. Y yo, ¿cómo no? Envíalo, pero él no es muy trabajador, él trabajó conmigo en el Furrial 5 años, 10 años.
No, pero él va a trabajar, él me prometió. Ok, cualquier cosa yo te hablo. Y yo sé quién es la persona, que es flojo por naturaleza. Y la persona llegó allá, yo vine porque me mandaron así, perfecto, mira, estas son tus funciones. Y yo, que soy tan bobo también, le di 3 tareas duras para el primer día. A ver cómo están las cosas. Y el segundo día no apareció, y el tercero no apareció, el tercero no apareció, el cuarto día llegó allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Bien, ¿qué ha hecho con la tarea? Bueno, estoy tratando de hacerlo. Mire, cuando yo estoy trabajando y alguien me dice, tú le entregas una función, usted va a hacer esto, y me dice, yo voy a tratar de hacerlo, le digo, no sea mediocre, usted no trata de hacerlo, usted tiene que hacerlo. El Señor le está diciendo hoy, usted tiene que predicar este evangelio. No trate de predicar, predique. No trate de enseñar, enseñe, que el Señor le puso para esto. El Señor nos llamó para esto. Y cuando nos da responsabilidades, ay hermanos, sentimos la responsabilidad grande. Y más cuando uno hace juramento, como cuando uno se gradúa. Y si así lo hicieres, que Dios y la patria. Y si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien. Y si no, que se lo lleve el diablo. Porque lo que le dicen disimulado a uno es, sino que os lo demande. ¿Y quién demanda si no es el contrario? Si tú no le cumples al Señor lo que te está dando para trabajar, que es tu Señor, que es el dueño de esta vid que se llama iglesia, y tú no estás trabajando lo que Él te manda a trabajar, ¿quién te va a demandar? ¿Dónde mandaron a este? A las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde lo está mandando? ¿Por qué disimular y decirle, hermano, si no cumples, tú vas a estar fuera porque el Señor te quiere y con mucho adorno? Hermano, no cumpliste, recibirás lo que la palabra de Dios te está dando en este momento. Y es mi miedo con el Señor ahora y durante este tiempo, sin descanso en lo que el Señor nos ha dado, como familia, con la esposa que tengo para servir y cada vez trabajar y aportar, porque el Señor nos da una responsabilidad y yo quiero entregar las cuentas de mis talentos, pero cada vez que cumplo me vienen más talentos y más trabajo, y en lo que otro tenía que hacer, tiene uno que hacer, pero ahí está el gozo del Señor. Cuando lo hacemos, Él dice, ven buen siervo, has sido responsable en lo poco, en lo mucho te voy a colocar, entra al gozo de tu Señor. Y vea la analogía del talento que el Señor está hablando, que es monetario, que es económico, con el talento que es una cualidad que Dios te está dando. ¿Vale más acaso el talento en peso monetario que el talento en cualidad? ¿Cuál es tu cualidad para servir al Señor? El Señor te está pidiendo, ¿qué te he dado para formarte? ¿Qué tú me estás dando? Abogados que no pueden servir al Señor. No, porque ese es solo mi trabajo secular. Músicos que no trabajan en la adoración, porque ese es solo mi trabajo secular. Y yo no ligo lo secular con lo religioso. Vea, usted tiene que ser íntegro para el Señor. Y lo que el Señor le ha dado, úselo en lo secular. Pero ese te lo dio el Señor también. No es que aquel tú lo vas a usar para acá. No, es lo que el Señor te ha dado para formarte. Yo no entendía por qué el Señor me tenía caminando y formándome cada vez en tanto tiempo y en tantas cosas. Tal vez Evelyn tampoco entendía. Y hace esto, y hace esto, y estudia esto, y estudia esto. Y hoy siento la misericordia de Dios. Cuando alguien habla, yo puedo decir con franqueza, eso no es así, porque la palabra es esto. Pero también la teoría dice esto, y la filosofía dice esto. Y no hay por dónde atacar al pueblo de Dios, porque los hijos de Dios tienen que prepararse. Los hijos de Dios tienen que formarse para la gloria de Dios. Sus talentos tienen que ser alimentados. Tienen que ir a buscar el gozo de su Señor, sabiendo que el Señor para el que trabajamos no es que le pedimos, yo te voy a trabajar y lo dejo de lado. Para el Dios que nosotros trabajamos, tenemos que permitir que Él nos ayude a hacer el trabajo. No nos podemos desprender de la ayuda de Dios. Si alguno cree que en su fuerza puede, Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. El que cree que en su fuerza puede él solo, tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay una formación en la que nosotros debemos estar conscientes de que el Señor mismo nos va a ayudar. Servimos a este Dios, servimos a un Dios fuerte y poderoso, servimos para servir. Y el que no sirve
para vivir, o el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si usted no vive para servir, entonces no servimos para vivir, porque fuimos llamados a servir al Señor. Y que todo lo que yo hago debe ser tomado en cuenta y hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que tanto en lo secular como en lo secular nosotros tenemos responsabilidad con Dios. Y Pablo se lo enseña a los Corintios en su segunda carta. Le dice Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, de todo lo que estamos haciendo con nuestros talentos, con nuestros dones, dice Pablo que vamos a tener que ir a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago, sea bueno o sea malo. Vean, la preparación que debo tener es sabiendo que es para el Señor. Pero cuando yo actúo premeditadamente, planificando cosas a espaldas de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere dar como transformación y cambio, sepa que eso va a fracasar. Cuando es en desobediencia, va a fracasar. Ahora, cuando es de Dios, dijo Gamaliel, déjenlo tranquilo. Déjenlo, que si eso es de Dios, prospera. Pero si él no es de Dios, va a fracasar. Cuando es la voluntad y en la fuerza de los hombres, sabemos que va a fracasar. Nosotros tenemos que trabajar en el contenido que Dios tiene para con nosotros, en la fuerza que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos útiles, para que nadie pueda saber que trabajamos para uno que no es Cristo. Nosotros trabajamos para un Señor, que Pablo dice también a los Corintios en la primera carta, el capítulo 3, el verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Para quién estamos trabajando? Vean, la iglesia no es un club. Las organizaciones de la iglesia no son clubes para ordenarnos a nuestro capricho y con nuestros sentimientos. Esto es para ordenarnos conforme a la voluntad de Dios, porque esto es para Dios, para Jesucristo, quien nos ha puesto en estas funciones. Guste a quien no le guste, cuando el Señor nos pone es para producir para el Señor. Y al que no le gusta lo que el Señor pone, no está trabajando para Dios, está trabajando para el enemigo de Dios. Porque el único que no le gusta lo que Dios hace es al diablo. Lo hemos visto en las clases los miércoles. Si tú no estás de acuerdo con lo que Dios hace, es porque tú estás del lado contrario a Dios. Y yo te invito para que te pongas del lado de Dios, del lado de lo que Dios quiere darte. Pablo lo está diciendo así: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, que es Jesucristo mismo. Dice el verso 12: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, estará sembrando, estará poniendo allí, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo que estamos haciendo puede ser con pruebas, con dificultades, pero seguimos adelante, y el fuego nos va a dar la victoria. Como el oro fino, a medida que va siendo más quemado, es más depurado. Y el cristiano tiene que vivir así para la gloria de Dios, en depuración permanente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Que reedificó dónde? ¿Que sobreedificó dónde? En la piedra fundamental que es Cristo Jesús. Pero los que están edificando en un fundamento diferente a Cristo, todo su camino se quemará, será llevado por el fuego, no recibirá la bendición. Si la obra de alguno no se quemare, él sufrirá pérdida. Se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Diciéndole al Señor: sigues trabajando, no obedeces. Es probable que por fuego, por muchas tribulaciones, por muchas pruebas puedes ser salvo. Pero ¿dónde está lo que produjiste para yo premiarte? Yo entiendo acá que cada uno, conforme a lo que hace para Dios, recibirá premio en la eternidad. El que más hace, más recibirá, más premio tendrá, y el que no, recibirá tal vez lo mínimo. Es como cuando uno pasa con 10, que no es aquí porque aquí ninguno ha pasado con 10.
Aquí todos se esforzaron por ir con 20, por ser buenos en la calificación que el Señor nos da. Y otros pasan por asistencia. Y unos pasan con doble blanco, esos pasaron porque la misericordia los llevó. Pero no tienen ni contenido ni preparación. ¿Cuándo se descubre? Cuando llegamos al momento del trabajo y vemos que no tiene nada que producir ni nada que dar. Y el Señor te está mandando a que tú te prepares para su gloria, que te prepares para su honra, que te prepares para el beneficio que el Señor tiene para darte, para que tú tengas de ese conocimiento que Dios ha dado a cada uno. Porque cada quien va a responder según lo que es recibido como talento y como don. Según lo que el Señor me dio, me va a pedir cuentas. Entre todos nosotros, al Señor, en su misericordia, dijo que yo voy a tener la responsabilidad del pastoreo en esta congregación. O sea, el pastor, yo no lo busqué, el Señor lo ha puesto. Pero la responsabilidad que tengo es entregarle cuentas al Señor según el cargo que tengo. El que limpia en la iglesia tiene que entregarle cuenta al Señor del cargo que el Señor le ha puesto. No es que aquel es mayor que este, es que cada uno paga según su responsabilidad, como el Señor ha pedido. El apóstol Pedro, a los que fueron expatriados, le escribe su primera carta a los expatriados en el capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol Pedro? 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Lo que ha recibido, ministralo para que ese Dios sea glorificado. Y cuando habla de la multiforme gracia, es que son múltiples los dones. Son muchos dones que voy a repartir, dice el Espíritu Santo, como yo quiero y a quien quiero. Y los coloco en todos. Y cada uno tiene dones diferentes. Sabiendo en humildad que cuando unimos el trabajo, estos dones van a producir el efecto que queremos, que es crecimiento para la obra. Es la edificación de la obra de Jesucristo. Y alguien puede decir lo que quiera. Anoche veíamos instalación de una iglesia, Luz Betel. Pastor, usted va a instalar, no es mi función. Yo tengo una función pastoral, no administrativa. Que asuman los que están en lo administrativo. Si no asumen, yo asumo. Pero yo debo respetar al que está para ese trabajo. Eso correspondía a mi hermano Francisco Evarista. Pero Francisco Evarista ayer y Didas tuvo un accidente, cayó ayer y no pudo estar en la actividad. Pero hay un vicepresidente que asuma. A mí me corresponde predicar, yo voy a hacer lo que el Señor me da. El otro que haga esto, el otro que cante, el otro que toque, y cada uno en la multiforme gracia de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer para Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? O sea, ¿qué quiero hacer para agradar a Dios y para engrandecer el reino? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, que el don que Dios te da para la palabra lo uses conforme a la gracia de Dios. Pero hay unos que hablan con la lengua desprendida del cerebro y del espíritu. Y lo que hablan es contrario a la palabra de Dios. Y predican contrario a la palabra de Dios. Yo no quisiera ver cómo va a ser la entrevista de ellos con el Señor. Cuando digan, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos los enfermos. Y el Señor le diga, yo no te conozco, apártate de mí, maldito. Átenlo de pie y mano y láncenlo al lago que arde con fuego y azufre. Es el mismo lugar aquí donde dijeron al que enterró el talento. A las tinieblas de afuera. Échenlo allá. Pero al que produce para el Señor le va a dar el don de hablar lo que Dios quiere conforme a su palabra. Para que predique lo que el Señor quiere. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Dios da ese poder. No es el que yo tengo. Es el que Dios me da para yo trabajar, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para quién trabajamos? Para Dios, para agradar a Dios, para que el imperio de Jesucristo, donde nosotros somos coherederos, sea engrandecido y tengamos la bendición de saber que por los siglos vamos a pertenecer a esa gloria de Dios. Si alguno no tiene la certeza de pertenecer a la gloria de Dios, tiene que revisar allí bien y decir, algunos preguntamos, ¿será que tengo el don del Espíritu Santo?
¿Será que pierdo la salvación? Y anoche las preguntas le decían a la iglesia, ¿se pierde la salvación? Nosotros decimos, ¿se puede perder? ¿Cree usted que puede perder la salvación? La salvación no se pierde uno cuando no hace lo que Cristo manda. Pero la salvación va a estar allí. Y el Señor dice, apropiate. Pablo le dice a Timoteo, agárrala fuerte, aprémiate, haz que la salvación sea en ti parte de tu vida. Pero no culpes a Dios porque te perdiste. Como le decía en la clase del miércoles pasado, algunos que sostienen que por voluntad de Dios todo se hace y todo ocurre. Y mi amigo me decía que él estaba borracho ese día porque era voluntad de Dios. Y cayéndose me decía, porque ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad de Dios. Pero no entendió que Dios le dio libre albedrío. Y le dijo, esto es lo que debes hacer. Estos son tus talentos y tus dones. Colócalos al servicio de mi obra para engrandecer el reino de Dios. Cada cosa que hace la iglesia, si tenemos estos principios, así como hoy vamos a hacer cambio de directiva, tiene que ser una fiesta de alabanza a Dios. Y al que el Señor elija hoy es para su gloria. No es que el pastor está eligiendo a nadie para que participe en un evento o para que participe en un ministerio. Si a mí me dicen cuál es la nómina en mi trabajo, yo elijo los que van a trabajar conmigo. Y el que no funciona, lo coloco con un memorándum en la orden de personal. Sáquenme ese de aquí. Y al que necesito, quiero aquel que puedo y lucho para que ese esté. Pero en este trabajo, esta obra es de Dios. Es multiforme gracia o multiforme trabajo para Dios. Y usted, cada uno, puede el Señor tocarlo hoy para decir, yo voy a estar allí. Y el que el Señor elija es porque hoy invocamos al Espíritu Santo que esté aquí. Y es el Espíritu Santo que dice, estos son los que van a trabajar en el 23. Estos son los que van para 2023 para engrandecer esta iglesia. Porque yo tengo la confianza en el Señor, que así como hemos crecido con lo que el Señor ha puesto hasta ahora, la directiva que hoy viene debe trabajar para que la iglesia, primera iglesia bautista de Maturín, el próximo año por esta fecha, sea más grande y en mayor bendición. Porque el Señor me enseña que la gloria postrera es mayor que la primera. Pero yo debo trabajar, yo debo ocuparme. Yo debo saber que el Señor mismo me está permitiendo dirigir esta congregación, llevar este ministerio. Y así como a mí me enseña y me dirige para este ministerio, a todos y cada uno de ustedes también. Los miembros de la iglesia hoy tienen que tener esa conciencia. Y que no haya rencor, porque yo perdí, yo gané. Aquí la gloria es de Dios. La gloria es para Dios. Y yo sé que el Señor tiene en sus corazones, yo quiero trabajar para Él. Como también sé que hay uno que dice, sí puedo, pero no puedo. Como que pregunto, ¿y usted no quiere ser salvo? Sí quiero, pero si no se puede, lo dejamos para el otro autobús, porque está muy llena la cosa hoy. No, aquí es de decisión, porque el reino de los cielos es fuerte, ¿y quién lo arrebata? Los valientes. Y hoy el Señor está desafiando, dame o pon en práctica el talento que te he dado. No es tuyo, es de Dios. El talento que tienes es de Dios. Cuando alguien canta muy bien, cree que él canta porque biológicamente está constituido. Es un talento que Dios te ha dado y te lo quita cuando él quiere. Porque una gripe sencilla te pone ronco y no puedes entrar a un concierto. Más de uno hemos oído, no pudo presentarse en el concierto porque estaba ronco. Más de uno va a predicar y no hace lo que tiene que hacer. Y el Señor dice, no va a predicar, no me interesa que esté allí. Más de uno quiere hacer cosas que el Señor dice, no debes hacerlas porque yo te voy a quitar en el momento. Pero también muchos humildes veo que están para no hacer, pero de corazón sincero quieren, otros le han limitado hasta que el Señor abre la puerta y le dice, tú eres quien va a hablar. Y les usa con poder, les usa para la gloria de Dios. Y cuando tenemos duda, sabemos que quien nos acompaña a trabajar es el mismo Señor. Vea, el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, Yo resucita y estuvo 40 días con sus discípulos, enseñando cosas, arreglando cuentas con los discípulos, poniéndose a tono con Pedro. Pedro, después que negó al Señor, decía, ¿cómo yo recupero este tiempo? Le he negado, lloró amargamente por haberle negado. A veces con nuestros actos negamos al Señor. Y Pedro esperaba una oportunidad para decirle, Señor, se cumplió tu palabra cuando cantó el gallo, te había negado 3 veces. Qué vergüenza tengo contigo, Señor. Y el Señor dijo, estos 40 días son para arreglar eso. Y se pone al tono
con Pedro y con todos los discípulos y les enseñó. Y les dijo, yo me voy y no les dejo solo, les voy a dejar el Espíritu Santo, otro consolador que esté con ustedes. Antes de ascender, el Señor se va y les dice lo que tienen que hacer. Y es que vayan a predicar el Evangelio. Es que extiendan el reino. Y es que hagamos cosas mayores que las que Él hizo. Yo decía anoche, ¿a cuántas personas pudo predicar Cristo? Formó a 12. Pero ¿a cuántos predicó? ¿De qué tamaño era Jerusalén? ¿De qué tamaño era Capernaum? ¿De qué tamaño era Galilea? ¿De qué tamaño era Judea? Y el Señor allí predicaba en cada ciudad, en cada pueblo. ¿A cuántos podía predicar si no había micrófono? No había redes sociales. Era person to person. El Señor aquí y el monte allá. El sermón del monte fue con los que están allí. Están todos muy callados para poder oír la voz del Señor. ¿Cómo sería la voz del Señor de fuerte que todos escuchaban? Y el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes allá harán mayores cosas que las que yo hago. Y me atrevo a decir que hay muchos predicadores que han predicado a más gente que a Cristo. ¿A cuántos puedo yo estar predicando en este momento? Que a las 11 de la mañana en una emisora está este mismo mensaje. ¿Cuántos están oyendo? A todos esos estamos predicando. Jesús no tuvo esa bendición. ¿A cuántos puede estar predicando si las redes sociales se están grabando para que otros escuchen este mensaje? Y eso es por mi gracia, eso es por mi fuerza, eso es por mi intelecto. No, es por la multiforme gracia de Dios que me manda que yo haga el trabajo que el Señor me mandó a hacer. Y cuando nosotros lo hacemos pegados al Señor. Vean lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 16, el verso 20. Cuando el Señor, antes de ascender, o en la ascensión, se va el Señor y lo que dicen de los discípulos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Comenzaron a predicar. En todas partes iban a predicar. Pero hay algo particular aquí. Ayudándoles el Señor. Y este trabajo que lo llevo con la ayuda del Señor. Y cada ministerio tiene que moverse con la ayuda del Señor. No es trabajar para el Señor y tenerlo fuera de nosotros. Él es parte del asunto. Él es parte del negocio. Aunque esté allá afuera, está lejos, como dice la parábola, que el Señor se fue lejos y dejó los talentos. Cristo se fue a los cielos y nos dejó los talentos. Y va a llegar un momento que se va a sentar cuando regrese y venga para ajustar cuentas y nos va a decir qué hicieron con el talento. El de 5 talentos, venid buen siervo y disfruta de tu Señor. El de 2 talentos, ven buen siervo y disfruta de tu Señor. Y al de 1 talento, apártenlo de mí que vaya a oscuridad. El Señor va a venir a pedirnos cuentas por lo que nos está ordenando. Pero Él es parte del negocio. Y dice, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Qué confirmaba? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que el Señor enseñó. ¿Con cuáles señales se confirmaba? Con las señales que seguían la palabra. No era palabra muerta. Había confirmación de lo que Cristo había dicho. ¿Cuáles fueron esas señales? Vean el verso 17 del mismo capítulo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, les dijo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas señales se van a cumplir si el Señor va con nosotros. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de esta palabra. No es la fuerza de los hombres que ahora por un depósito, por un pacto, están haciendo milagros y la gente corre tras los milagros. De nuestra congregación me da tristeza ver cómo gente nuestra en algún momento llega un predicador u otra iglesia tiene por allá una actividad, que hay sanación, que hay liberación, y corren de aquí para allá tras los milagros de aquella iglesia. ¿Y dónde está el Señor tuyo? ¿No es el mismo que tenemos aquí? ¿No es el mismo que nos acompaña en este momento? ¿No es una ofensa al Señor de esta iglesia yo ir a buscar lo que aquí tengo fuera de mi congregación?
Y lo estamos haciendo de manera ligera, corriendo tras los milagros, siendo que los milagros tienen que correr tras cada uno de nosotros. Por lo que dice esta palabra, cada uno de nosotros está llamado a imponer las manos, a hablar en lenguas, a sanar enfermos, a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Jesús tiene que estar a tu lado contigo para hacerlo, para que se cumpla esta palabra. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Los milagros iban tras Pedro. Pedro iba caminando, su sombra iba allí e iba sanando enfermos. Ahora nosotros queremos correr tras los milagros y queremos pagar los milagros. Yo le decía de la oración de una hermana nuestra para la sanación de mi hija Beliceleste. El Señor usó a mi hermana y yo di el testimonio en un sitio y alguien me dijo: muéstrame la hermana, dime quién es para que ores por mí. Y no, la hermana no tiene que ver en esto. Quien tiene que ver es el Señor a quien la hermana invocó, en el nombre de quien la hermana oró. No puedo darle a la hermana un crédito que es del Señor Jesucristo. Ella es un instrumento para la gloria de Dios. Y que el Señor la bendiga y que el Señor le siga manteniendo su don activo para la gloria de Dios. Y lo que yo hago no es para yo ser adorado, venerado. No, es para la gloria de Dios. Cuando estuvimos en los bautismos últimos, oramos por una niña que estaba hospitalizada. La familia, no sé si estaba hoy aquí, vino conmigo: ore porque la van a intervenir, ore pastor por favor. Y yo decía: pero ¿dónde está la niña? Está ya en Puerto Ordaz, en el hospital, pero está muriendo, ya quitaron los aparatos. Y yo oré con ella y oramos sencillamente, pero oré al Señor como es lo que el Señor me manda a hacer. Yo hago lo que el Señor me dice: tú ora por los enfermos, de lo demás me encargo yo. Y a la noche me llama y me dice: gracias pastor. Al orar nosotros llamé, la niña reaccionó, quitaron todo lo demás, está sana en el nombre de Jesús. Pero eso lo hace el Señor. Ya no de propaganda para mí, que a mí eso no me satisface. Lo que me satisface es que la obra que hacemos, la hacemos para la gloria de Dios. Que el Señor nos está encargando tareas para la gloria de su nombre. Bueno, cada uno de ustedes tiene talentos, cada uno tiene dones, tiene que desarrollarlos. ¿Cómo se desarrollan? Orando y pidiendo a Dios la oportunidad de que se manifiesten los dones. Y sin que tú sepas, se van a desarrollar. Yo de joven, de 12 años, 13 años, 14, 15 años, hace muchos años, yo decía: pero ¿cuál es mi don? ¿Cuáles son mis talentos? Era una controversia en mi mente saber para qué yo servía. Y el pastor Antonio Cedeño me dijo: deje que el Señor trabaje en usted y no se preocupe por eso, que cuando se dé cuenta tendrá el don y usted no sabe que lo tiene. Y así ocurren las cosas. El Señor nos está usando y nos está usando. Y yo venía predicando desde muy temprano, la noche lo recordamos Marcelino. Pero, Señor, aclárame cuál es el don. Y muchos de nosotros pensamos eso. Pero yo estoy seguro que el Señor tiene para ti grandes cosas. Solo tú tienes que dar que el Señor te trabaje, que el Señor esté en ti. Y dice que el Señor vaya contigo, ayudándote. El Señor se resuelve la situación. Ayudándole el Señor, cumplían todas las señales que por la palabra se habían dado. Y hoy el Señor nos está demandando es la entrega para que esa palabra se cumpla. Yo quiero que cada uno reflexione en su sitio, que allí ore al Señor y le pregunte al Señor: ¿para qué sirvo yo? No le pregunte a la esposa, porque capaz que le diga: no sirve para nada. Y eso es desilusionante. O que me pregunten a mí y la esposa: ¿y yo para qué sirvo? Usted no sirve para tres cosas, sirve solo para tres cosas: para nada y para nada. Pero el Señor te va a decir para qué sirve. Y cuando te tiene aquí el Señor, pues porque eres siervo útil. Eres útil para Dios. ¿En qué obra? Puede ser con los niños, puede ser con los jóvenes, puede ser con los vecinos, pero el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Solo resta que te pongas en las manos del Señor. Allí, inclina tu rostro, ora al Señor y dile: ¿para qué quieres que yo esté dispuesto? La iglesia está orando, ha estado ayunando, para que el Señor hoy muestre cuáles son los dones y talentos que van a trabajar el próximo año. Yo confío en mi Señor, que Él va a mover los corazones, y la iglesia madura y adultamente va a decir espiritualmente quiénes van a trabajar. No puede haber manipulación humana donde interviene el Espíritu Santo. Así que dígale al Señor allí: dime, Señor,
¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? ¿Para dónde me vas a llevar, mi Señor? ¿Dónde quieres que te sirva, Señor? Señor, gracias, Padre, por las tareas que has encargado en nuestras manos. Gracias por la congregación de la Primera Iglesia Bautista de Maturín. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. No permitas que vuelva vacía. Sabemos que no volverá. Tu palabra es verdad y dice que no vuelve vacía. Oh Dios, que los duros de corazón tú puedas ablandarlos. Que tú hoy decidas que ha de pasar por los destinos de la congregación durante el año 2023 en la elección de la directiva. Estamos en tus manos, Padre. Mueve cada corazón, mueve cada uno de nuestras fibras para servirte y servirte con amor, con entrega. Gracias por cada uno de mis hermanos que está acá. Gracias, Señor, por la sanidad de los enfermos. Gracias por la bendición de habernos traído. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en todo tiempo. Recibe honra y gloria. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú des una bendición especial para cada uno y que puedan decidir qué hacer para alabar. En Cristo, por Cristo nuestro Señor oramos. Amén.